Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio. Alfonso Torres Ulloa para conversar con ustedes. Hace unos días que no estábamos presentes en el programa por otros compromisos y la amiga Paola Félix había estado conversando para ustedes, como siempre, con temas de interés, temas para la reflexión y sobre todo temas de patria. Educar en valores desde este espacio es el compromiso, pero sobre todo en valores de patria, en ideas y principios de patria. Porque ciertamente, como decía el patricio, un país mejor es posible. Y Duarte decía, una patria digna de mejor suerte. Y a eso consagró su vida, todo su tiempo, su juventud, sus recursos y lo de la familia, su paz y su tranquilidad y la de la familia. Porque para Juan Pablo Duarte el ideal de patria lo era todo. Y por eso dijo, todo por la patria, que es el eslogan o el lema que tiene las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Todo por la patria. Y en el marco de este bicentenario del natalicio del padre de la patria, hemos dicho que siempre vamos a estar conversando sobre su trascendencia, como hombre de idea, como hombre de acción, como hombre de la patria. Y en estos días que hemos estado reflexionando sobre su pensamiento, nos hemos encontrado con joyas del padre de la patria. Duarte, en su proyecto de constitución, dejó anotado la necesidad de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos. Como Duarte, 1844, meses de abril-julio, tenía estas preocupaciones y estaba redactando un proyecto de constitución con estas regulaciones para tener un marco constitucional, un marco conceptual en la organización del Estado que nos diera unos niveles institucionales que hicieran posible una democracia funcional, una democracia eficaz, una democracia institucional. Inamovilidad a los jueces. Y no fue sino hasta el año de 1994, en aquel llamado Pacto por la Democracia, firmado entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, cuando por primera vez entonces se estableció constitucionalmente la inamovilidad de los jueces, que se planteó el tema de si eran jueces vitalicios. Y ciertamente los jueces que fueron electos en 1997 con Jorge Subero Isa a la cabeza, ellos mismos entendieron que eran vitalicios y vino una discusión. Finalmente lo sacaron. ¿Y qué jueces? Hicieron un gran trabajo, pero el tema de la Sunlan se lo tragó. Le dieron salida a un tema político o a un tema de corrupción estatal que implicaba al presidente de la República y a sus más cercanos colaboradores. Le dieron salida como si fuera un tema político. Y hoy el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, se da golpe de pecho porque sabe que la Sunlan lo barrió. Pero bueno, volviendo a Duarte, que es lo interesante, cómo este hombre, con estas luces, nos está planteando 1844 la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos. Y cuando Duarte decía otros funcionarios públicos, esa inamovilidad, ¿a qué nos refería? A lo que hoy se conoce como la ley de servicio civil y la carrera administrativa, que todavía no es debidamente puesta en práctica en la República Dominicana. La ley existe y hay un ministerio responsable de su aplicación. Y sin embargo,
a empleados de carrera, lo que debe ser funcionario público inamovible, lo siguen cancelando cada 4 años cuando hay cambio de gobierno. Y no se le dan las prestaciones o las indemnizaciones económicas que prevé la propia ley. Pero la anotación la traigo a colación para que veamos la trascendencia del pensamiento del más ilustre, del más grande de todos los dominicanos de todos los tiempos, del padre de la patria. Es decir, sobre el pensamiento de Duarte hay que hablar siempre. Yo he dicho que todo el año será insuficiente para, desde este espacio, nosotros abordar en su amplitud, en su diversidad, en su profundidad, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Un pensamiento para todos los tiempos. Y el hombre al que hay que ir para transformar a esta sociedad, para convertirla en una nación digna de mejor suerte. Es decir, en una nación que cobija a todos los dominicanos, pero con dignidad. De modo y manera que los dominicanos, que las dominicanas no tengan que irse a un exilio económico, no tengan que irse a otros países empujados por la necesidad. Porque este es un país que tiene condiciones naturales, socioeconómicas, para vivir con dignidad. Ahora, el tema de la corrupción pública, el tema de la mala administración de los fondos, de los recursos naturales, empujan al pueblo a unos niveles de pobreza, de indigencia, que lleva a muchos ciudadanos a tener que irse del país. E incluso arriesgando la vida en una yola, en el Canal de la Mona. Que miles de dominicanos y de dominicanas han dejado la vida en la boca de los tiburones. Hay que ir a Duarte, a Juan Pablo, para poder reencauzar los destinos de la nación. Y a propósito de hay que ir a Duarte, tenemos como invitado a un académico cubano de apellido Duarte, con el que vamos a conversar, a tratar de sostener una conversación fluida de diferentes tópicos académicos, culturales, sociales, políticos, institucionales, de Cuba, del Caribe, de América Latina. Vamos a conversar con José Duarte, profesor de la Universidad de La Habana, sociólogo de profesión, hace parte en términos laboral de la editora política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y está presente regularmente en la República Dominicana en actividades muy puntuales que tienen que ver con los libros, con la promoción y venta de libros, pero sobre todo con la promoción de libros, en tanto los libros constituyen un referente esencial de valores, de cultura, de promoción de ideas. Entonces, bueno, José Duarte, don José Duarte, saludos, nos alegra tenerlo con nosotros en Voz para el Cambio. Y a propósito del apellido suyo y el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que usted de alguna manera lo conoce porque hemos tenido algunos intercambios. ¿Hay muchos Duartes en Cuba? Hay algunos. ¿Hay algunos? Hay algunos. ¿Familia del padre de la patria de la República Dominicana? No sé exactamente, porque en todos los Duarte que hay en Cuba no somos familia. No son familia, No. Pero los Duarte de Cuba vienen de ascendencia española, Descendencia como Duarte. española, indudablemente. Es decir, que de alguna manera, El origen debe ser el mismo. sí, hurgando en la historia uno se encuentra que para aquella época, años 1700, 1800, Sí. ya había la presencia de apellido Duarte en Cuba, como lo había aquí en Puerto Rico, porque hemos estado buscando la ascendencia del padre de la patria. Bueno, hablemos de temas culturales, de temas académicos y de temas económicos. Don Duarte, miren, el país, aquí hace unos años que se iba hablando de un crecimiento económico, pero desde la perspectiva nuestra ese crecimiento económico no se refleja, no se expresa en una mejoría de la gran masa popular, de la gente del pueblo. ¿Cómo usted nos valora esto, el impacto que puede tener, si es que tiene alguno, el crecimiento económico en la disminución de pobreza, o la relación que pudiera tener crecimiento económico con disminución de pobreza? Sí, mira, yo soy del criterio que el crecimiento económico no necesariamente resuelve la situación de la pobreza. El crecimiento económico está dado por el resultado que tiene en un periodo de tiempo determinado la economía del país. Pero eso no quiere decir que sea la economía de toda la población.
es la economía del Estado como tal, y no, repito, no necesariamente es el resultado de que podamos decir que no exista pobreza. Porque hay países, por ejemplo, que tienen un 9% de crecimiento económico, pero tienen una tremenda pobreza en el país. 50% de la población en algunos lugares es pobre. Y cuando digo pobre, pobre de que muchas veces no tienen ni con qué comer. Sin embargo, en otros países es distinto. Por ejemplo, Cuba. Nosotros tenemos un crecimiento económico de 3%. Pero en Cuba no hay pobreza. Todas las personas indudablemente no viven igual, porque cada cual vive de acuerdo con su profesión, con su trabajo, con sus resultados. Sin embargo, don José Duarte, por estos lados se entiende que en Cuba hay una pobreza que tiene que ver con el bloqueo de más de 50 años de Estados Unidos a Cuba. Bloqueo que la gente puede pensar que se trata de que Estados Unidos no hace negocio con Cuba, pero el bloqueo va más allá. Mucho más. Estados Unidos le prohíbe a otros pueblos a que no tengan relaciones comerciales con Cuba, o penaliza a determinadas empresas de un tercer país que tengan una relación económica con Cuba. Pero además, el acceso, por ejemplo, a medicamentos, el acceso a equipos médicos, el acceso a equipos para la industria, que nosotros necesitamos y lo buscamos en un país determinado. Si ese país determinado, ese equipo tiene un componente de los Estados Unidos, tienen prohibido la empresa, aunque no sea estadounidense la empresa, vendérselo a Cuba. Pero vuelvo atrás. Usted decía, bueno, que en Cuba no hay ese nivel de pobreza. Sin embargo, hay la percepción de otros países de que en Cuba hay niveles muy serios de pobreza, hay problemas económicos, hay problemas de producción de alimentos, está todo el tema del bloqueo. ¿Cuáles índices usted pudiera resaltar para sustentar el criterio de que en Cuba no hay pobreza? Índice socioeconómico, índice de desarrollo humano. Sí, mira, cuando yo te digo que en Cuba no hay pobreza, siendo Cuba un país de tercer mundo, nosotros tenemos dificultades, tenemos muchas dificultades. El transporte que tenemos nosotros está pasando por muchos problemas porque no tenemos componentes, no tenemos piezas de repuesto, no tenemos acceso a un mercado que nos garantice resolver esos problemas, o no tenemos acceso a otras cosas que sean necesarias para producir alimentos, equipos para la agricultura, equipos de riego, equipos de roturación. Todo eso se dificulta y todo eso es producto del bloqueo. Y la población de nuestro país en este momento el 70% de la población de Cuba ha vivido bajo las condiciones del bloqueo. O sea, ya la población es el 70%, ha vivido bajo las condiciones del bloqueo económico, y eso nos afecta mucho, indudablemente que afecta al desarrollo en sentido general, pero no quiere decir que sea pobreza, porque en Cuba, y tú has estado en Cuba no se acuesta un niño sin comer. En Cuba no ves un niño durmiendo en un parque. O sea, todos los niños tienen posibilidad de estudio, de superación, y además hasta la propia familia se preocupa y se ocupa de que esos muchachos no dejen de asistir a clase, de que no estén por la calle. Y eso indudablemente te da un nivel, y no es por eso, no es pobreza. Un pueblo que tiene a todos sus niños, sus jóvenes estudiando, garantizándole un sistema de educación, no tiene pobreza. Y que garantizándole un mínimo de alimentación, no tiene pobreza, no es pobreza. Pobreza es cuando no tienen que comer. Cuando no tienen que comer, no porque no tengan la comida, sino porque no tienen que comprarla. Don José Duarte, hablemos de identidad y revolución. Cuba es un pueblo que se observa con un apego a sus raíces, a su idiosincrasia. ¿Hasta dónde la revolución parte de esa identidad, toma en cuenta en sus momentos iniciales la identidad del pueblo cubano, y hasta dónde el propio proceso revolucionario afianza esa identidad
o hasta dónde la revolución rompe con la identidad del pueblo cubano. Sí. Le digo esto porque con el tema, por ejemplo, del marxismo, que encarna principios, valores y determinados enfoques científicos y religiosos, pudieran afectar o impactar o hacer variar la identidad de una determinada población. En el caso de Cuba, ¿cuál ha sido la situación? No, la identidad nuestra, de Cuba, es una sola. Y a través de los años ha sido una sola. Que nosotros tengamos la posibilidad de estudiar el marxismo, porque no solo estudiamos marxismo, estudiamos Martí, igual que tú te referías ahorita a Duarte, ¿no? Pues nosotros estudiamos Martí, nuestra población estudia Martí. Nuestras raíces no son las que surgieron el 26 de julio solo, ni con el triunfo de la revolución. En el año 68, en el centenario del inicio de la guerra de independencia, Fidel dijo que nuestra revolución ha sido una sola. Es la continuidad, que ha tenido distintas etapas, pero es una continuación. Y al referirse en esa época a los que iniciaron la guerra, cuando hablo de iniciamos la guerra, hablamos de Carlos Manuel de Cepeda, hablamos de Agramonte, del propio Máximo Gómez que inició la guerra del 68. Fidel dijo, nosotros hoy, ayer, hubiéramos sido como ellos. Ellos hoy hubieran sido como nosotros. Esa frase, eso te da la continuidad de la identidad de nuestro país. Fidel encarna a Martí. Encarna a Martí. El ataque al Moncada. Cuando Fidel ataca al Moncada y Fidel cae preso, existían muchos partidos políticos en Cuba. Existía mucha politiquería, como se llamaba, realmente se llamaba. Y pensaban que esos politiqueros, que esos jefes de partido, dueños de partido, eran los que habían instado el ataque al cuartel Moncada, los que habían dado recursos para el ataque al cuartel Moncada. Y eso no fue así realmente, porque prácticamente todos los que fueron a Moncada, ninguno de ellos era millonario, ninguno de ellos era rico. Incluso muchos vendieron hasta sus propios equipos. Un fotógrafo vendió sus equipos de fotografía para comprar determinadas armas para los recursos que hacían falta para el ataque a Moncada. Pero Fidel viene de un y padre entonces Fidel dice, rico. Sí, pero Fidel viene de esa familia, pero Fidel no quiere decir que eso fuera un problema para que se tomara como ejemplo, ¿no? Porque prácticamente todos los que participaron en Moncada, sí, Fidel viene de esa cuna, y Raúl también, pero ¿y los demás? Lo que pasa es que él encarnó el pensamiento de Martí, y tuviste que a él le preguntan en el juicio le preguntan quién es el autor del ataque al cuartel Moncada, y él dice que el autor intelectual es José Martí, porque él basa su alegato y su defensa precisamente en postulados martianos. Don Duarte, por aquí se dice que cada maestro tiene su librito. Fidel tiene un libro, Raúl gobierna con el libro de Fidel o tiene su propio libro, porque mire, Raúl ha estado tomando unas medidas, orientando unas medidas diferentes a las que venía implementando Fidel durante todo este tiempo. ¿Tiene Raúl un librito diferente al de Fidel? No, con todo y que tienen 80 años juntos. No, es un libro diferente. Nosotros tuvimos el año pasado la Conferencia Nacional del Partido, y el año pasado tuvimos el 6º Congreso del Partido. La continuidad, las normas de continuidad de una etapa y la otra están dadas precisamente en los acuerdos que se han tomado en esos congresos, en ese congreso y en la Conferencia Nacional del Partido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no, la gente dice, hay un cambio de gobierno, no hay un cambio de gobierno, no hay un cambio de sistema, es el perfeccionamiento, porque el desarrollo de la vida misma, te lleva a ti a la necesidad de hacer cambios. Pero hay unos cambios con los que Fidel no está de acuerdo y se van poniendo en marcha. No,
Eso no se... Fidel, no estoy de acuerdo, no se ha dicho. Eso no se ha dicho porque se supone que Fidel haya apoyó seguro todas estas medidas. Y son medidas que son necesarias. En Cuba ya tú has estado, tú sabes que existe el trabajo por cuenta propia, existen determinados establecimientos de servicios que se le dan a la población. En la agricultura se le da la tierra en usufructo a los campesinos, para que la trabajen, para que produzcan. Pero además, don José Duarte, si el Consejo de Ministros o el Parlamento decide un proyecto de reforma o algunos giros en términos políticos, en términos económicos, y si Fidel no está de acuerdo es un asunto de Fidel, porque también la democracia es el ejercicio de la mayoría. Sí, claro, lógico. Sí. Muy bien, hablemos de cultura, don Duarte. Mire, por estos lados se piensa que Cuba, con el tema este del marxismo y del ateísmo, como que Cuba, el pueblo cubano como que es ateo. Y sin embargo, uno va a Cuba y uno se encuentra diferentes manifestaciones religiosas. Y también iglesias, adventista, pentecostal, la católica, diferentes que operan normalmente. E incluso, yo he visto ahí próximo a la Universidad de La Habana, en Calle J, me parece, con 25, en la parte del Vedado, templo pentecostal que hay ahí. Una iglesia que también está permanentemente, como que tiene funcionarios o empleados permanentes. Yo no sé quién lo paga, pero tiene empleados. Quizás le mandan los cuartos a Estados Unidos, no sé. Además del tema este de las creencias afrocubanos, con todo el tema de la religiosidad popular. Sí. Hablemos de estas cosas. Mira, en Cuba realmente el tema religioso no es un tema que se persiga ni nadie lo persigue. En Cuba existen prácticamente todas las religiones, como tú decías, la pentecostal, la evangélica, la católica, la propia católica, y estas de carácter afrocubano, que mucha población también practica esa, y entonces se conmemoran, por ejemplo, San Lázaro representa uno de esos, Santa Bárbara, distintos santos que la población de un tipo o la población de otro, bueno, venera ese tipo de... Eso no y nosotros, y eso no es para nada, eso cada cual puede que tener las creencias que quiera. El tema de los babalaos, ¿qué son los babalaos? En el marco de esta los babalaos son como en otro tipo de religión es el sacerdote. Ah, porque el babalao es un sacerdote de una religión. Claro, el babalao es un sacerdote de una religión. ¿El vudú? Ajá. ¿Es el vudú? No sé exactamente, pero bueno, nosotros decimos babalao. ¿Es igual la religión de los haitianos con el vudú? Con esa creencia mágico-religiosa. Algo que hacen unos ritos medio... Que hacen ritos. Y tiene una gran aceptación estos ritos religiosos en la población de los negros, o participan los blancos, es indistinto. Eso fundamentalmente era la población de los negros, pero hay un buen número de blancos también. O sea, eso no se limita solo a los negros, sino a todo tipo de raza. En Cuba, que fue donde mayor tiempo estuvo España en América Latina, quizás el último reducto español, la esclavitud era muy fuerte y por tanto el racismo. ¿Se mantienen todavía algunos rasgos de racismo en Cuba? ¿De discriminación racial por el tema del color? No. Allí... Institucionalmente quizás no, pero socialmente, ¿cómo se mantiene esto? Institucionalmente no existe. Pero en la práctica... Pero en la práctica tampoco, porque ya la población nuestra, a través de los 54 años que tiene la revolución, se ha ido vinculando de una forma, desde el punto de vista de raza, que no pues es posible que en algunas personas todavía existe racismo, que rechacen determinada raza, pero en general no. Allí lo mismo estudia el negro que el blanco. Allí lo mismo tiene derecho a la salud pública el negro que el blanco. La misma. Con la misma categoría, no más a uno y menos a otro, no, igual. Ahí no hay racismo ni para estudiar, para nada. Esto es un tema interesante. ¿Cómo con el tema del desarrollo científico del pueblo cubano, y mucho más en la parte de la salud,
mantenga tanta vigencia el tema este de los babalaos, de estas cuestiones, porque he visto que cuando una persona joven tiene, digamos, se le presenta un problema de salud como un cáncer, que van a los médicos y la situación se hace un poco complicada, se convierten como en santos y empiezan a vestirse de blanco, con un paño blanco, y se aferran más a una creencia más que a la parte científica. ¿Es esto una manifestación cultural? ¿Cómo se explica esto? ¿Y por qué se da esto en Cuba? Bueno, mira, eso en sí no es una manifestación cultural que tenga fuerza. Eso es muy limitada. Y como tú dices, los babalaos hacen determinadas personas que pasan por una etapa que le dicen que lo hacen santo, que es cuando se visten de blanco, que andan hasta con cuando salen al sol o está lloviendo, hasta con una sombrilla blanca. Pero bueno, eso es su creencia, ese es su culto, eso es su forma, y eso se respeta. Y no quiere decir que yo necesariamente tenga que aceptar aquello, que gustarme, no, lo que tengo es que respetarlo, porque nosotros le respetamos las creencias a todo el mundo. Duarte, el tema del estudio del pensamiento de Martí en Cuba, parecería como que José Martí, en términos del pensamiento, de la imagen, es el norte del desarrollo cultural, del desarrollo político cubano. ¿Se estudia formalmente a Martí en las escuelas? En las escuelas sí, se estudia Martí. Se estudia Martí fundamentalmente en los primeros grados, desde los primeros grados hasta secundaria, preuniversitario. Y en Cuba hay, además de las escuelas, como es natural, hay 3 grandes centros que se dedican a estudiar, a investigar la obra de José Martí y a proyectar, como es natural. Está el Centro de Estudios Martianos, que pienso que tú lo conozcas. Sí, pero la parte académica... Está la parte del programa martiano. La parte académica, escolar, de la formación. Porque una cosa es un centro de estudio martiano y otra es que en la escuela formalmente se estudia Martí. Estas materias, ¿cómo se denominan? ¿Cómo se llaman en los niveles en que se imparten? ¿Cuáles niveles? En historia, eso está en historia, en la historia. En las clases de historia se da Martí. ¿En cuáles cursos específicamente? En secundarias. En secundaria, en secundaria. No en estudio básico. Y en el pre también, en bachillerato. En literatura se usa Martí, se utiliza Martí. Es decir, pudiéramos decir que no hay un cubano que ignore a Martí en términos del pensamiento. No. La gente conoce quién es Martí. La ética martiana se estudia. ¿Se puede hablar de una ética martiana? Bueno, pero yo no te diría que que se estudiara como una cátedra, ¿no? Pero se estudia en la forma que te estaba diciendo. Hay una cátedra martiana en la Universidad de La Habana. ¿Qué abarca esta cátedra? Bueno, la obra y el pensamiento de José Martí fundamentalmente. Obra y pensamiento de José Martí. Aparte de los 28 tomos de la obra de Martí, ¿verdad? Que lo que Martí dejó, hay, digamos que estudios particulares sobre el pensamiento de Martí, sobre su obra, estudios sectoriales. Yo no conozco que existan estudios sectoriales, pero sí conozco que existen muy buenos autores, muy buenos científicos que se dedican específicamente a estudiar la obra y a desarrollar la obra de Martí, a investigar la obra de Martí. Ese es un tema interesante, porque aquí tenemos el desafío del estudio del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y Duarte da para mucho. De estas cosas vamos a hablar. Digamos que Duarte era un poco su tatarabuelo. Sí. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida en Voz para el Cambio, en una conversación de patria, en una conversación cultural con un hermano caribeño, con José Duarte, cubano, profesor de la Universidad de La Habana, sociólogo. Así es que retornamos enseguida. No se mueva de ahí.